Somos muy discriminatorios. Las ciudades homogeneizan a la gente. Se pierde el sentido de la variedad, del aprecio de lo otro. Todo tiene que ser igual, pero en general, en todo México, la actitud de la gente es de desprecio. Se podrá manifestar con actitudes más o menos agresivas y demás. Los niños perciben todo de familia y son los más agresivos. El niño en la escuela, así como pueden matar animales porque no son conscientes de lo que hacen, pueden hacer bullying a una persona simplemente porque es indígena, ¿no? Lamentablemente es así. O sea, sí es un factor muy importante de desaparición de las lenguas en las ciudades. ¿Sí? En las ciudades. Y en el campo en menor medida. Si a una comunidad náhuatl le queda muy cerca la cabecera municipal hace lo mismo que la Ciudad de México. ¿Sí? Si el indígena vaya a vender o no le permite vender, prefieren comprar el producto y lo venden, en fin. Todo ese tipo de estrategias es decir, la actitud oficial en la práctica. Hemos cambiado la Constitución, estamos cambiando leyes, pero en la práctica lo que sigue primando, prevaleciendo, es el desprecio y el abuso. ¿Cuál es el significado de la palabra mazahua? En sí, el significado de la palabra mazahua, hay varios significados, pero con el que yo he podido, pues ahora sí que el que yo más he escuchado dentro de mi comunidad es que la palabra mazahua significa gente del venado. Eso es el significado de la palabra mazahua. ¿Para ti qué significado tiene ser mazahua? Para mí el ser mazahua, primeramente, para mí es un orgullo, ser mazahua. Otra de las cosas es, creo yo que derivado del orgullo, obviamente, yo me siento muy halagada con esa parte porque si bien es cierto nuestro país pues está integrado por un gran grupo numeroso de grupos étnicos, Mazahua también tiene sus propias particularidades. Dentro de ellas se desprenden algunos aspectos que otros grupos étnicos no tienen. Entonces, como quien dice, somos únicos en ese como grupo étnico. Y bueno, ¿cuáles son las actividades más importantes de la cultura? Las actividades más importantes dentro de la cultura mazahua anteriormente era los bordados, se dedicaban a la agricultura, eran las principales fuentes o actividades que llevaba la comunidad. En la actualidad eso se ha ido perdiendo, poco a poco se ha ido perdiendo. Y ahorita muy pocas personas son las que se dedican a bordar. De hecho, ahorita en la comunidad de donde yo soy, que soy de Santiago, Coachichitlán, ya ahorita las personas de ahí, en su mayoría, ya no se dedican a la agricultura. La agricultura la han cambiado por el comercio, que la mayoría se dedica a fabricar. En su momento, ahí en el pueblo, había una fábrica que se dedicaba a producir anaqueles de metal, estantes, como se conocen como anaqueles estantes. Otros se dedican a realizar sillas, utilizan pues ya material, no son sillas de maderas, son de tubo. Se me va ahorita el material que pudiera ser. No, es metal. Es metal. Entonces, también se dedican a hacer, dentro de todas las cosas, se dedican a hacer peluches, se dedican a hacer macetas, se dedican a comprar y vender algunos artículos de novedad, que en su momento, por ejemplo, a finales de año, que vienen las fiestas de Sembrina, hay personas ahí o
sí son contadas las personas que compran a grandes masas ciertos artículos para vendérselos a los del pueblo, y los del pueblo salen a venderlos en diferentes partes del estado de nuestra república. También, aunado a eso, la otra fuente sería lo que les mencionaba, la fabricación de macetas de barro, platos y todo eso. De la vida cotidiana del pueblo era en las mañanas levantarte a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, levantarte, dependiendo, pues si eres mujer, se levantaba la mujer 3, 4 de la mañana para ir al molino, que eran porque ahí todas las tortillas, toda la gastronomía de nuestra comunidad pues es natural y casi todo es a mano. O sea, en este caso el maíz se tenía que llevar al molino para molerlo y poder sacar la masa y poder hacer las tortillas. Entonces sí, siempre, todas las mañanas las mujeres tenían que levantarse a las 3, 4 de la mañana. Estamos hablando de más o menos en la edad en la que ya te podías tú incorporar a esas actividades. Era a partir de los 10 años más o menos, si no es que un poquito antes, dependiendo pues también de la complexión de la niña o la mujer, de la persona en su momento. Entonces, pero esa más o menos era la rutina, lo cotidiano pues del vivir ahí. Entonces cuando ya se levantaban, iban al molino para las 5 de la mañana, ya tenían que estar prendiendo el fogón para empezar a tortear, a hacer la comida, alistar la comida, para que cuando el hombre saliera a trabajar ya estuviera hecho la comida. Y eso independientemente que si eras casada como mujer o soltera, eso lo tenías que hacer tú. Entonces, después de eso, después de que tú hacías la comida y todas esas cuestiones, tú tenías que levantarte a hacer tu quehacer, que consistía en lavar, pues todos los quehaceres domésticos, ¿no? Y posteriormente irte al campo. En algunas mujeres se iban al campo a cuidar los animalitos con los que contaban, pues con los que contaran en su momento, que muchas de las veces pues era el ganado, gallinas, borregos, guajolotes. Entonces esas eran las actividades de las mujeres, como ir a lavar al río. Eso era lo que también se hacía. Ya posteriormente, después de todo eso, se llegaba la noche. Eso sí, dormían antes, en cuanto oscurecían dormían. ¿Por qué? Porque en la comunidad no se contaba con energía eléctrica, no había luz. Entonces ellos aprovechaban, por eso es que también se levantaban muy temprano, muy de mañana, para aprovechar todo lo que era la luz del día. Entonces los hombres se dedicaban, por ejemplo, la función de ellos era proveer. En este caso, salir ellos al campo para traer ya sea leña, ya sea pues la comida, ¿no? Ir a cazar para la comida. Para quienes no tenían ganado, pues tenían que ir a cazar en el campo, ya fuera conejos, venados, pues lo que pudieran encontrar, o en su efecto pues traer, que allá en la comunidad de donde yo soy, allá se daba mucho los champiñones, pero tenían que son champiñones de los que nacen en el campo, no que directamente se sembraran. Pues. Son champiñones silvestres, pudiéramos decirlo de alguna forma. También nopales. Digo, era lo que había en el campo, pues, cuando no podían o no tenían las facilidades de sembrar. Esas eran las. Entonces, cuando nosotros ya nos venimos aquí a la ciudad, es un cambio muy radical. ¿Por qué? Porque llegamos a la ciudad, acá no te levantas a las 3 de la mañana, acá no hay molinos, acá las tortillas ya están hechas. El cambio, pues, por ejemplo, la comida, para nosotros siempre fue mejor la de nuestra comunidad, porque ya estábamos habituados o acostumbrados a consumir ese tipo de comida, más natural. Pues llegamos aquí y es comidas enlatadas. Digo, desde la alimentación fue un poco difícil incorporarnos. Hablamos también a la hora de comunicarnos con la gente de la ciudad, también fue muy complicado. Eso dejando a un lado con la discriminación, con todas esas violencias que sufrimos también, porque
Nosotros en donde llegamos, en este caso de mi parte, que llegamos a lo que viene siendo el pueblo de Santana Tepetitlán, es un pueblo que es muy racista, es un pueblo que no vio con buenos ojos la llegada de nosotros allí. Constantemente nosotros fuimos víctimas de burlas, de agresiones físicas, verbales. Aún en la actualidad se sigue dando eso, no se ha erradicado por completo, se sigue dando mucho eso, el racismo. Esos para mí han sido las cosas que más nos han marcado, pues, digo, dentro de todos los abusos que se han dado. De una manera sobreponernos entre esas adversidades, pues nosotros, yo creo que para nosotros el poder afrontar eso muchas veces, o aquí lo fundamental fue la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque si nosotros nos regresábamos a nuestra comunidad, nosotros ya veníamos huyendo de que allá carecíamos muchísimas cosas, que no había a veces que comer, no contábamos con servicios, no contábamos con nada. Muchas de las veces lo que yo recuerdo, mi abuela tuvo gemelos, y mi abuela, ella nos platica que ella vio cómo mueren sus hijos sin poder hacer nada. O sea, ellos, cuando pasa eso, mi abuelo muere en un accidente, y muere porque no contábamos con las atenciones que se supone que con las que deberíamos de tener. No teníamos una clínica cerca. Muere mi abuelo, y posteriormente, como a los 2 años, en ese lapso fue un batallar tremendo, porque en la comunidad, allá normalmente existía mucho el machismo. Cuando una mujer quedaba viuda, era víctima de mucho acoso por parte de los hombres. Constantemente allá no les pedían permiso si querían o no, constantemente se metían a su domicilio. En este caso, en el domicilio de mi abuela, llegaban hombres por las noches a molestarla. Mi papá, bueno, creo yo que, de los hijos más grandes de mi abuela, cuando ya ella queda viuda, se queda con un hijo de 8 años, más o menos como 8 años, que era el más grande. Sí, 8 años, era el más grande. Tenía una de 15, pero ya se le había casado. Pues prácticamente pues con los únicos que vivía, el más grandecito tenía 8 años. Entonces un niño de 8 años con los hombres que llegaban, pues no podían con ellos. Entonces, derivado de ese acoso que ella sufrió constantemente, fue que ella decidió abandonar la comunidad, alejarse de la comunidad, y fue de la forma en que se viene para acá mi abuela y se trae a mi papá mis tíos se traían a mi papá, y por eso ella ya no quiso regresar. Y batalló, o sea, dejó eso para venir a batallar con todas estas cosas. Entonces, si ella regresaba a la comunidad, pues era víctima del acoso. No solamente era víctima del acoso, sino también era mal vista, porque, como les comento, ahí no les pedían permiso para si ella quería estar con algún hombre o no. Llegaban y se metían. Y una mujer, pues ante la fuerza de un hombre, pues creo yo que difícilmente uno se puede poner, ¿verdad? Entonces las mujeres de aquellos hombres, porque eran hombres casados, pues llegaban a agredir a mi abuela, viéndola como una mujer ramera. Así se le consideraba a las viudas, no porque ellas quisieran serlo, eran víctimas ellas, porque sufrían violaciones. Entonces mi abuela ya no quiso, por eso, eso es lo que nosotros, pues yo creo que eso fue lo que orilló a mi abuela de ya no regresar. O sea, ya no quiso regresar. Y pues aquí fue del modo que nos quedamos, y creo yo que para haber podido vencer esos obstáculos, pues yo pienso que lo fundamental fue la necesidad. Sí, que ya nos obligó a quedarnos aquí, que ya no teníamos opción de regresar.
Sí, la verdad sí va muy abocado a eso. Pues sí, el que muchos ya no quieran hablar la lengua, seguir con las tradiciones, básicamente ha sido por eso. Yo creo que eso ha sido lo fundamental, por la discriminación que se ha vivido. Por eso muchos ya no se autoescriben como indígenas, por todas esas discriminaciones, porque es difícil y tristemente, pues es triste que, por ejemplo, que en tu propio país te sientas como extranjero. Para mí, en lo personal, la palabra migrantes no cabe, para mí no cabe decir esa palabra, que digan, los migrantes del Estado de México, no, porque creo yo que la composición de nuestra nación pues ha sido por los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir tú que migras de un lugar, digo, estando dentro de tu territorio? ¿Cómo vas a migrar? Entonces, para mí ese término, la verdad, no se me hace así como muy bien, digo, dentro de mi opinión, no se me hace muy bien a mí, porque no cabe, más bien, posiblemente, bueno, yo siempre lo digo así, dejamos nuestra comunidad, pero no somos migrantes. Entonces, derivado de todo esto, digo, retomando un poquito con todas las discriminaciones, ese ha sido el factor principal por el cual se ha dejado todas estas tradiciones, estas costumbres. De hecho, a mí me ha tocado en algún momento que a unos propios padres les dicen a los hijos, no hables así porque si hablas, eso es, no sé, es de tontos, es de borrachos, o sea, si hablas tú la lengua materna. Porque los papás lo hacen con la finalidad de querer proteger a sus hijos, para que los hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Entonces, por eso muchas de las veces, por ejemplo, ahorita aquí en la zona metropolitana, que se encuentran diversos grupos étnicos, no hablan o no hacen uso de las costumbres que tenían en sus comunidades, por lo mismo, por esa discriminación, y lo que hacen es seguir más las tendencias mestizas que seguir sus propias costumbres, sus propias tradiciones que ya venían desempeñando sus abuelos o sí, sus antepasados en las comunidades. Y por eso es que se ha ido perdiendo esa parte. Yo, por ejemplo, en lo personal, a mí de alguna manera, yo busco que esto se vaya, que se recupere, dejar ese granito, que se vaya recuperando esto, porque pues es que es nuestra esencia. Esto es parte de lo que caracteriza a México a nivel mundial. Entonces, para mí esto es muy valioso, hablando en cuanto a la cultura y todo eso. Para mí esto es muy valioso y no me gustaría que se perdiera. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo tengo 3 hermanos que están casados con mestizas. Obviamente ellas no hablan, sus hijos, yo en algún momento, siempre pues pidiéndoles el permiso a ellas que no se vayan a molestar, yo siempre procuro o trato de hablarle a mis sobrinos en lengua mazahua, para que no se pierda eso. Si bien es cierto, a lo mejor ya hubo esa mezcla, procuramos pues que no se pierda la lengua, porque es muy padre, ¿no? Sí. Hablar mazahua. Para mí, yo siempre les digo a los muchachos con los que he tenido oportunidad, que son de algún grupo étnico, les digo, es que esto a nosotros nos da pues yo así se los manejo, ¿no? Un plus más, o sea, ante la sociedad, porque la lengua, por ejemplo, lo que viene siendo la lengua mazahua, no es muy fácil de aprender a hablarlo. Entonces, normalmente se da la facilidad en la que se puede dar para que uno hable mazahua es cuando uno es niño, porque ya de grande, como no existe una gramática como tal, hablo yo dentro de lo que viene siendo mi comunidad, porque por las variantes lingüísticas, por ejemplo, existe la comunidad en sí, se conoce pues como el grupo étnico mazahua, que abarcan varias comunidades, pero cada comunidad tiene sus propias
costumbres, y también existe esa variante lingüística. Entonces hay una gramática en mazahua, pero no es el mazahua que yo hablo. Entonces, la única forma de nosotros de fomentar esto para que no se extinga, lo hacemos hablando, transmitirlo así, hablando. ¿Cómo pudiéramos concientizar a la población la importancia que tiene un grupo étnico? Creo yo que primero que nada, darles la información a la población, darles la información cuál es la riqueza cultural. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos hace diferente de otros países es nuestra cultura, obviamente. Si esto se pierde, vendríamos a ser igual que la mayoría de los países. No tendríamos algo único, la esencia de lo que viene siendo México, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de darle ese valor, concientizando a las personas a través de la difusión de información con la que pudiéramos de alguna manera hacerles ver el valor que tiene la población indígena, el valor que tiene conservar las culturas que existen, pues, o los grupos étnicos que existen en nuestro país. Las actividades o las festividades que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura son las fiestas patronales de nuestra comunidad. En este caso, llegan a las casas, o más bien los moradores de las casas, a ellos les entregan un presente. Puede ser, en el presente puede ser un animal. Para aquellos que no cuentan con animales, también pueden ser su ofrenda económica, ya directamente económica. Cuando estos personajes ya llegan al pueblo, vienen siendo lo que la explanada, van entregando todo lo que fueron recabando, y lo que se recaba es para dárselo a las personas que vienen de visita, que nos visitan, pues, de otros pueblos. Se les ofrece a ellos, y obviamente también se les da comida, y ya pues se hace la misa de acción de gracias, y pues en honor al santo apóstol. Yo, dentro de lo que a mí me platican, lo que me platicó mi abuela, que era con la principal que yo tenía más contacto para hablar sobre estas cuestiones, ella me platicaba, por ejemplo, en el caso de la Revolución Mexicana, que cuando llegaban los revolucionarios a querer despojarlos de sus pertenencias, decía ella que en el cerro se veía cómo bajaba el santo patrono a defenderlos, para que los revolucionarios no se llevaran el poco alimento que ellos tenían, porque también se hizo pues esa escasez, porque los revolucionarios, pues al paso de donde ellos llegaban, se llevaban todos los alimentos que habían, así como mujeres, entre otras. Digo, dentro de todas las cosas que hacían mucho desastre. Entonces él era el que los defendía. Ella me cuenta que eso era lo que pasaba. Por eso es que él es el patrono del pueblo, de mi comunidad. Y también otra de las fiestas, perdón, se me pasaba, sí, que se celebra el 2 de noviembre. Bueno, que inician desde el 31 de octubre. Es que el 31 de octubre, para amanecer el primero, se supone que es la llegada de los niños, de los angelitos, que no fueron en su momento bautizados. Eso es lo que viene siendo, pues, la tradición. Como yo les decía hace un momento, las fiestas tienen muchas cosas o mucha influencia del catolicismo. Digo, cuando se da pues es que dicen que es conquista, pero para mí en lo personal no es conquista, es imposición. Cuando llegan los españoles aquí en México a imponer
Algunos historiadores dicen que es conquista, pero digo, yo creo que, híjole, yo no le encuentro la conquista cuando te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Para mí eso no es conquistar. Digo, dentro de mi opinión personal, pues. Entonces se viene a dar esto y se viene a perder muchísimas cosas. Porque si bien es cierto, nosotros los mazahuas venimos, pues, por ejemplo, de la fusión de lo que vendría siendo los chichimecas, los toltecas. Ellos tenían sus propias creencias, ellos tenían a sus propios dioses. Entonces cuando llegan los españoles y por todas esas cosas, se perdió todo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan ellos a imponer sus creencias, sus costumbres de ellos llegan a quitar todos los dioses que tenían en ese entonces nuestros ancestros, todos los vinieron a quitar para imponer ellos lo que ellos creían. En este caso que trajeron a la Virgen y los santos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente por eso fue que se adoptó también esa parte, pero no fue por amor, fue por imposición. Digo, lo vemos por ejemplo en el caso de la basílica, hasta donde yo sé, cuentan que ahí era un centro ceremonial de nuestros ancestros. ¿Y qué pasa? A través de la imposición vienen y destruyen esos centros ceremoniales, porque eso es lo que viene a pasar. Destruyen todos los centros ceremoniales para venir a poner ellos su iglesia, lo suyo, encima de ellos. Entonces, se cuenta, o lo que a mí me han podido decir, pues mis abuelos, pues, que dicen que ellos no querían, que lo que hacían ellos, por ejemplo, a ellos los obligaban a que se les hincaran, pues, por ejemplo, en este caso a la Virgen. Cuando ellos llegan, los españoles llegan aquí y presentan a la Virgen, la presentan de tez blanca. Entonces, pues ellos no les era muy familiar. ¿Qué hacen? Se las cambian por una morenita para que se pudieran familiarizar. Lo que ellos hacían, cuando ellos los obligaban a que ellos se inclinaran ante ella, ellos se inclinaban, pero realmente su pensamiento o su oración estaba a sus dioses. Cuando ellos creían que ellos se inclinaban para venerarla a ella, no lo hacían así, lo hacían pensando en sus dioses que tenían ahí, porque de ahí los quitaron. Entonces como que eso era lo que hacían. Entonces los españoles creían que realmente a ellos ya les estaba entrando eso que ellos traían, ¿no? Esa ideología que ellos traían. Y pues al paso del tiempo, pues al final de cuentas sí se fue dando esa mezcla, pues hasta llegar en la actualidad, que ahorita en la actualidad con nosotros pues son más esas fiestas así como en festejando pues a los santos. De lo que se cuenta en el pueblo, existe allí se cuenta en la leyenda, en el mito, que existió una mujer llamada Sixta, o apodada la loca Sixta. Esa mujer era una bruja, que ella se alimentaba de los niños. Sobre todo tenían que ser niños recientes antes de los 40 días de nacido. Era cuando ella dice que ella los olfateaba a los niños. Cuando ella olfateaba algún nacimiento, allí estaba. Entonces dice que ella, si la madre se descuidaba, ella obviamente pues se llevaba al niño y le chupaba toda la sangre, los mataba, pues ella se alimentaba de la sangre de los niños, que porque dicen que la sangre salada a ella no le gustaba, entonces por eso tenían que ser antes de los 40 días. Otra de las formas, la forma de proteger a esos niños, muchas de las veces las mamás lo que hacían era ponerle sal al niño, pues ahora sí como si se fuera a cocinar, se le ponía sal, pues era como en este caso, para darme a entender, vendría siendo como el repelente a la bruja. Era una forma de repeler a la bruja la sal, les ponían sal. Dice que de día, esta mujer que de día era una anciana que cuando la veías tú, obviamente que estaba llena de cicatrices, porque cuando la agarraban, muchas de las veces se supone que la agarraban en el acto, que agarraba a un bebé, pues obviamente la golpeaban,
la golpeaban, la quemaban. Dicen que cuando dejaba ella como que, ¿qué pudiéramos decir? Cuando tenía una muerte temporal, era cuando la quemaban. Después de que la quemaban, duraba un buen tiempo sin aparecerse. Y se suponía que se moría, pero en realidad no, porque al paso del tiempo se volvía a aparecer, supuestamente. Entonces esta mujer en el día era una anciana, y lo que hacía ella en el día era ir con las mamás de los bebés y darles de comer a las mamás, para que supuestamente, con la finalidad de que el niño estuviera pues bien, pues para la hora que ella quisiera comérselo, pudiera hacerlo sin dificultad, que para eso tenía que alimentar bien a la mamá. Entonces en el día hacía su función de buena mujer y llevaba alimentos a las mamás. Pero otra de las formas, dicen que cuando a veces ya veían que iba pues hacia alguna casa, las personas que la veían, lo que hacían para impedir que ella llegara a cometer pues llegara a comerse algún bebé, decían que clavaban unas tijeras en la tierra, y de esa forma la tumbaban, la derribaban, porque dicen que la veían pues volar por el aire, y cuando clavaban las tijeras que se caía. Hasta que tú no quitabas las tijeras, ella se podía mover. De otro modo no se podía mover. Y también, dentro de otras cosas, supuestamente también dicen que cuando hablaban de ella, por ejemplo en este caso que yo estoy hablando de ella, dicen que ella escuchaba. Entonces lo que ella hacía, que era como una forma de hablarle, y ella estaba rondando a las personas que hablaban de ella. Era como una forma de llamarme. El tejido es la más representativa para nosotros. Por ejemplo, yo, de las oportunidades que he tenido de ver dentro de otros grupos étnicos, por ejemplo, nosotros tenemos lo que viene siendo, en mi comunidad así se conoce como el esqueme. El esqueme está bordado todo a mano. Es como un chalecito o una capita, no sé cómo lo conozcan aquí. Es de manera como triangular. Entonces va bordado todo a mano, y va a las orillas del esqueme se le ponen así como listoncitos. No son listoncitos, es como lo del estambre, un estambre que quedan así como bigotitos, pues. Entonces, y tiene, pues ahora sí que cada esqueme pues tiene sus propias particularidades. Muchas de las veces se elabora a petición dependiendo de la persona como lo quiera. Porque le puede poner algún significado, no sé, puede ser un corazón por algún significado especial de las personas. Digo, ahí ya varía un poquito de lo que, dependiendo pues de la persona. ¿Tienen alguna figura que suela estar mucho en esos tejidos? Sí, de los más comunes viene a ser, por ejemplo, las rosas con colores. Bueno, los colores que se utilizan para la elaboración de un esqueme, normalmente siempre se buscan colores muy fuertes. El esqueme es en el que va bordado y que está de manera triangular, y que en las orillas también lleva se me va el no, dices los... Ajá, sí. Ay, se me va el nombre ahorita de lo que lleva. Estambre. Lleva el estambre, pero o sea, es hilo de estambre nada más, porque se va haciendo así como el bigotito nada más. Lo que me falta es el fajo, un fajo que también era hecho a mano, bordado a mano, y era con lo que se sostenía el estómago. Digo, también derivado pues también de las cargas que ellas tenían que realizar, como eran tareas pesadas, también se utilizaba mucho el fajo. El rebozo también se utiliza. El peinado, los peinados que usamos son las trenzas, y al final de las trenzas nos las trenzamos ya lo último con listones de diversos colores, y esos pues ya posteriormente con eso nos atábamos el cabello.